Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ileana Villarruel. Yo soy pediatra del Hospital San Roque, secretaria del Comité de Medicina Interna, para el que no estuvo conectado en las charlas previas. Un gusto conocerte, Julia, y les presento la doctora Julia Echeveste, que nos va a brindar la charla de triage en el ciclo de charlas de emergencias que estuvimos organizando con el resto de los colegas. Y bueno, la idea es compartir un poco la experiencia. Ella es médica pediatra emergencial de Garrahan, así que te doy la palabra para que puedas comenzar la charla. Bueno, Y las muchas gracias. preguntas las hacemos al final o por el chat para habilitar los micrófonos. Perfecto. Bueno, un poco el objetivo de este encuentro es hablar un poco del triage en el servicio de emergencias, digamos, de cuáles son sus componentes, digamos, por qué es importante, digamos, en un servicio de emergencias la presencia de un triage. Así que empezamos con la charla. Entonces, de nuevo, un poco con los objetivos, es entender cuáles son, entender los objetivos del triage hospitalario, y poder reconocer cuál es la metodología necesaria para la clasificación en la urgencia, ¿sí? Cuál es el proceso del triage, identificar las funciones de la gente que realiza el triage, y cuál es la figura, o sea, qué representa la figura del gestor del triage, y poder conocer cuáles son los requisitos necesarios para poder implementar, digamos, un modelo de triage en la institución. Sí, un poco, digamos, de dónde surge el triage. Digamos, saben que triage es de origen francés, viene de la palabra trier, que significa clasificar, y esto un poco representa, digamos, lo que son los servicios de emergencias, digamos, en estos tiempos, en los cuales, digamos, la demanda ha aumentado en manera sustancial, digamos, y un poco el objetivo del triage es, digamos, dentro de todos esos niños que nosotros tenemos que consultan en el servicio de emergencia, poder pesquisar el chico que requiere una atención o una intervención inmediata para poder, digamos, cambiar, digamos, el desenlace de la consulta, ¿sí? Es el chico que grave sea atendido primero. ¿Sí? Un poco cuál es la definición del triage. Este es un proceso de valoración clínica preliminar que lo que va a buscar es ordenar, digamos, a los pacientes en función a su grado de urgencia, ¿sí? Antes de cualquier acto administrativo o médico. Esto es, el paciente ingresa a la institución y debería ser, digamos, el primer paso en el cual, digamos, el primer paso con el que se topa el paciente cuando ingresa a la institución, ¿sí? Lo que busca, como decíamos antes, es no demorar la asistencia en un niño que puede tener un problema de potencial gravedad si yo no intervengo, ¿sí? Lograr un adecuado flujo de pacientes, ¿sí? Y gestionar los recursos con los que cuento eficientemente. Como saben, digamos, el triage, digamos, es un indicador de calidad de atención, digamos, todos los lugares donde tienen triage lo saben. Y tenemos diferente, ahora adentrándonos un poco más en lo que son los sistemas de triage hospitalarios, digamos, tenemos dos escalas de triage que están validados para pediatría, que uno son la escala canadiense de triage y el otro el modelo andorrano. Particularmente, digamos, el que nosotros utilizamos acá en el Hospital Garrahan es el modelo canadiense, pero, digamos, uno puede optar por cualquiera de los dos, pero sí, digamos, lo que está demostrado es que los sistemas de triage que están validados tienen que ser de 5 niveles de atención, ¿sí? En el cual el nivel 1 es el nivel de resucitación inmediata, el nivel 2 es una emergencia, el nivel 3 representa situaciones urgentes, y el nivel 4 situaciones menos urgentes, y los niveles 5 son situaciones no urgentes. Después, en el transcurso de la charla, lo que vamos a ir viendo es que cada nivel en particular va a tener un tiempo estipulado en el cual yo tengo que ofrecerle la atención al paciente, ¿sí? Esto es lo que decíamos recién, el nivel 1 es de atención inmediata, ¿sí? Y lo que hablan las guías es que idealmente, digamos, los niveles 1 sean atendidos por los médicos de mayor experiencia. Nivel 2, idealmente, deberían ser atendidos dentro de los 15 minutos, el nivel 3 dentro de los 30, el 4 dentro de los 60 y el nivel 5 dentro de los 60 minutos.
Eso es como un poco un pantallazo general. Ahora la idea de la charla es ir avanzando y ver, digamos, cómo está, cuál es el proceso del triage, ¿sí? El triage es algo bastante estructurado, ¿sí? Es una secuencia, digamos, de pasos que yo tengo que ir haciendo, que idealmente, digamos, los tengo que ir respetando, ¿sí? Entonces, esos 3 pasos que yo tengo que respetar son, digamos, la primera pata del triage va a ser la impresión inicial del paciente, ¿sí? Que lo voy a hacer a través del triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Después voy a seguir por el problema principal o el motivo de consulta, y por último, las constantes vitales, ¿sí? El triage tiene que ser, digamos, hecho con los 3 pasos, ¿sí? Ahora vamos a ir charlando un poquito, digamos, en qué condiciones serían, digamos, en el que yo no debería continuar con el triage y debería proceder a la atención del paciente, ¿sí? Bueno, entonces arrancamos un poco con lo que es el proceso del triage, ¿sí? El primer paso, como dijimos, es a través del triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Esto es evaluando, digamos, digamos, el chico entra a la sala de triage y yo lo único que voy a hacer es, a través de información visual y auditiva, digamos, no voy a tocar al paciente, sí voy a valorar el nivel de urgencia, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer a través del triángulo de evaluación pediátrica, que está compuesto por 3 lados, ¿sí? Que uno va a valorar, digamos, la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación, ¿sí? Este triángulo de evaluación pediátrica es rápido, ¿sí? Me tiene que llevar solamente unos escasos segundos hacerlo. Si ustedes se ponen a pensar, yo creo que cada vez que ustedes llaman a un paciente al consultorio para ser atendido, digamos, el triángulo de evaluación pediátrica lo hacen, ¿sí? Inconscientemente, digamos, porque al mirar al paciente, digamos, si viene a UPA de la mamá y viene comiendo una galletita, probablemente, digamos, eso ya me va a decir que el grado de urgencia no va a ser alto, ¿sí? Es fácil de realizar, digamos, lo puede hacer tanto el médico como cualquier personal del servicio de urgencias que esté capacitado. Es útil, me va a dar una impresión inicial, ¿sí? Y esto que decíamos antes, es solamente datos auditivos y visuales, ¿sí? No uso el estetoscopio en este paso del triage. Un poco, digamos, ir hablando un poquito de cada lado del triángulo, ¿sí? Arrancamos con la apariencia, ¿sí? Lo que va a ser la apariencia, ¿sí? Voy a valorar, digamos, cuál es el estado de conciencia de mi paciente, cuál es la actividad, la movilidad, el tono muscular, si lo mira el papá y se calma, si me está charlando, si está tranquilo, ¿sí? Y lo que rápidamente me va a dar información es acerca de la oxigenación, la perfusión cerebral y la función del sistema nervioso central, ¿sí? Después, por otro lado, digamos, tenemos el trabajo respiratorio, que lo que va a hacer es evaluar rápidamente lo que es la ventilación y la oxigenación, ¿sí? Y a través de esto lo que voy a evaluar es cómo está respirando mi paciente, ¿sí? Si yo escucho ruidos respiratorios anormales, ¿sí? Quejido, cornaje, si tiene sibilancias audibles sin estetoscopio, ¿sí? Si tiene tiraje, ¿sí? O si adopta una posición anormal para respirar, ¿sí? El aleteo nasal, el cabeceo, ¿sí? Todas estas cosas que son cosas que ustedes ven al paciente, ven del paciente sin tocarlo, ¿sí? Y por último, la circulación, ¿sí? Que es lo que me va a dar informaciones acerca de la perfusión mediante la valoración visual del color y el aspecto de la piel del paciente, ¿sí? Si el paciente está pálido, si tiene un aspecto, si está reticulado, si tiene cianosis, ¿sí? O por el contrario, digamos, está rubicundo, ¿sí? Una vez que nosotros conocemos, digamos, que sabemos cuáles son los 3 lados del triage y sabemos que este es el primer paso del triage, ahora lo que tenemos que saber es cómo el triángulo de evaluación pediátrica va a clasificar a mi paciente, ¿sí? Entonces, acá viene, digamos, cuando voy encontrando lados alterados de mi paciente, ¿sí? Si mi paciente, digamos, tiene una apariencia, está somnoliento, ¿sí? Tiene tiraje subintercostal y además, digamos, le veo una perfusión moteada, quiere decir que tiene los 3 lados del triángulo alterado, ¿sí? Esto lo va a clasificar como un nivel 1, ¿sí? Es urgente. Lo que me va a permitir, digamos, esto es que yo no tengo que seguir con el resto de los pasos del triage y directamente trasladar al paciente o al shock room, a la sala de reanimación que tengan más cercano, ¿sí? Bueno, esto es lo que les dije antes.
Por el contrario, digamos, si solo tiene dos lados del triángulo alterado, sí que está irritable y tiene tiraje, digamos, pero por otro lado, digamos, la circulación está normal, va a ser un nivel 2 de urgencia, al menos. Esto porque les puse ahí al menos, es porque a partir del nivel 2 yo tengo que seguir con todo el resto del proceso del triage, ¿sí? Que como habíamos dicho, primero era el triángulo de evaluación pediátrica, después venía el motivo de consulta y las constantes vitales, ¿sí? Yo ya sé que a través, o sea, por triángulo va a ser un 2. Si yo sigo con el proceso del triage, porque esto me lo permite, y por motivo de consulta, por constantes vitales, me va a dar que es un nivel 1, el paciente va a ascender al nivel 1, ¿sí? Por eso es importante, digamos, ser metodológicos en la realización del triage, ¿sí? Entonces, en este nivel, como decíamos antes, vamos a continuar con el resto de los pasos del triage. Nunca va a descender al nivel 1, pero sí puede ascender al nivel... nunca puede descender de nivel, pero sí puede ascender al nivel 1. Y si conserva el nivel 2, idealmente, lo que dicen las guías es que el paciente tiene que ser atendido en un box de reconocimiento o en un ingreso, ¿sí? No debería esperar en una sala de espera, que eso, digamos, depende de la infraestructura que uno tenga en su hospital, digamos, si se puede o no hacer. Acá, digamos, en el hospital no siempre se logra hacerlo. Y este paciente, claramente, como dijimos antes, lo tengo que atender dentro de los 15 minutos. Bien, y si por otro lado, digamos, tiene solo un lado del triángulo alterado, va a ser un nivel 3 al menos, de nuevo por el mismo motivo que decíamos antes. Debo continuar con los siguientes pasos del triage, nunca va a descender de nivel, ¿sí? Pero sí puede ascender a los niveles mayores de urgencia, ¿sí? Un nivel 2 o un nivel 1, ¿sí? Si conserva el nivel 3, el paciente continuará, digamos, con la evaluación en el consultorio de urgencia, ¿sí? Esto quiere decir, lo puedo llevar a la sala de espera a que espere, digamos, con el resto de pacientes. Y si por otro lado, digamos, en el triángulo de evaluación pediátrica no tiene ningún lado del triángulo alterado, digamos, voy a seguir, digamos, va a ser un nivel 4 o puede llegar a ser un nivel 5, ¿sí? Voy a seguir con los siguientes pasos del triage, y lo mismo que en los niveles anteriores, siempre puedo ascender de nivel, pero no puedo, digamos, no puede descender. Los niveles 4 y 5 en general pueden ascender a nivel 3 o 2, raramente, digamos, van a ascender a nivel 1, ¿sí? Por motivo de consulta por constantes vitales, y si conserva el nivel 4 o 5, el paciente, digamos, también va a esperar en una sala de espera, ¿sí? Entonces, un poquito como resumen, digamos, de cómo evalúa, digamos, el triángulo de evaluación pediátrica de acuerdo a lo que tenga alterado, ¿sí? Si la dificultad respiratoria, uno espera, digamos, que el lado del triángulo que tenga alterado, claro, ¿sí? Respiratoria, sumado al lado alterado del trabajo respiratorio, va a estar lo que es la apariencia, y lo mismo con, digamos, con los diferentes motivos que les puse ahí, digamos, como resumen. Este es un estudio que fue publicado en 2017 y lo que buscaba mostrar, digamos, era cuál era la validez del triángulo de valoración pediátrica como el primer paso del triage. Entonces, ellos lo que hicieron fueron, digamos, tomaron de sus episodios, o sea, de sus pacientes triallados, aquellos que tenían, digamos, el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Y lo que llama la atención, digamos, que es que aquellos pacientes, y lo que les quiero remarcar, digamos, que aquellos pacientes que por lo menos tenían un lado del triángulo alterado, vieron que el 66% de esos pacientes requirieron internación, ¿sí? De los cuales también, digamos, nos paramos en el mismo lugar, digamos, tenían un lado del triángulo alterado, lo mismo van a necesitar, digamos, más estudios complementarios, ¿sí? El porcentaje de internación va a ser mayor, el porcentaje obviamente de ingreso UTI también, ¿sí? Y el periodo de internación también. Esto, ¿qué es lo que intento mostrarles con esto? Digamos, es cuál es, digamos, el triángulo de evaluación pediátrica bastante sensible para poder discriminar a aquel paciente que va a requerir intervenciones. ¿Sí? Consultas hasta ahora, digamos, de triángulo de evaluación pediátrica. Seguimos. Bueno, el segundo paso de la clasificación de la urgencia, como dijimos, digamos, es el motivo de consulta o el problema principal. Acá, digamos, como fondo, ven, digamos, lo que nosotros usamos particularmente como, digamos, el sistema que utilizamos para realizar el triage.
que lo que tenemos es organizado, digamos, por grupos de problemas, ¿sí? Ahí ven abuso cardiovascular, dermatológico, y dentro de cada grupo de problemas voy a tener un problema específico de consulta, ¿sí? Que va a estar ubicado dentro de un nivel de urgencia en particular, ¿sí? Este motivo de consulta, digamos, o el problema principal, yo lo tengo que poder recabar de una entrevista breve, ¿sí? Una entrevista breve que no tiene que llevar más de 2 o 3 minutos, ¿sí? Si es menos, mejor. Va a estar dado por el relato de lo que dice el acompañante que trae a mi paciente o por el niño si puede hablar. Tiene que ser conciso y dirigido. Muchas veces lo que pasa y que por ahí cuesta un poco, digamos, es que como el papá o el acompañante, el cuidador, viene desesperado a buscar atención, empieza a sacar todos los estudios complementarios que le hicieron en la vida del niño. Entonces ahí la persona que realiza el triage tiene que ser capaz de poder llevar la entrevista para que le diga la información necesaria para poder clasificar el nivel de urgencia, ¿sí? Es importante en este momento de la entrevista, digamos, recolectar datos como alergias y las medicaciones, y obviamente las enfermedades relevantes o comorbilidades de mi paciente, ¿sí? Porque eso también me va a ayudar a clasificar el nivel de urgencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a clasificar la urgencia del problema principal? ¿Sí? Lo que yo voy a hacer a través de, digamos, de la patología previa, ¿sí? Los signos y los síntomas que me digan el paciente, los voy a ubicar por sí solo en un nivel de urgencia, ¿sí? Un poco, digamos, lo que me dice el paciente y lo que yo sé, digamos, lo que traigo como conocimiento previo, me va a generar el motivo de consulta principal. Idealmente, digamos, todas las herramientas informáticas que sirven, digamos, particularmente la que usamos acá, que fue adaptada de la escala canadiense de triage pediátrico, hace, digamos, esto como les explicaba antes, el grupo de problemas, y en cada grupo de problemas aparece un problema específico, que claramente, digamos, el paciente no van a estar todos los motivos de consulta por los cuales consultan al servicio de urgencias. Entonces lo que yo voy a tener que hacer como triador es poder clasificarlo, o sea, asignarlo a un nivel de un problema principal, lo más parecido, digamos, a lo que yo crea que es el nivel de urgencia que requiere mi paciente. ¿Sí? Entonces, y esta asignación, digamos, es el resultado, digamos, dijimos, de lo referido por la familia, más la valoración del que está haciendo el triage. Lo que suele pasar, digamos que más que nada, digamos, es que un mismo síntoma, ¿sí? Puede aparecer en diferentes niveles de triage o de urgencia de acuerdo, digamos, a diferentes factores. Por ejemplo, no es lo mismo que yo reciba en la sala de triage un niño de 20 días de vida que consulta por fiebre a un nene de 8 años que consulta por fiebre. Claramente, digamos, yo sé que el paciente digamos, que tiene 20 días y tiene fiebre, requiere ser atendido antes que el que tiene 8, ¿sí? Lo mismo la situación inmunológica, digamos, en nuestra institución, yo creo que ustedes en el San Roque también, digamos, tienen bastante pacientes oncológicos, ¿sí? Entonces, esos pacientes también tienen que ser triajados de manera diferente o van a tener prioridad, digamos, a ser atendidos, ¿sí? Tengo que tener en cuenta, digamos, también las condiciones crónicas preexistentes, ¿sí? Si yo tengo un paciente que consulta por vómitos y tiene colocado una ileostomía o es un intestino corto, digamos, sé que ese paciente, digamos, puede estar más lábil o potencialmente más descompensable en la sala de espera, ¿sí? Entonces le tengo que dar prioridad. Muy bien, esto es más o menos lo que hablábamos, ¿sí? Digamos, sabemos que utilizando estas herramientas que me los diferencian por grupo de problemas, yo sé que un humano que consulta por fiebre, el nivel de urgencia va a ser un 2, ¿sí? A contrario de que si es un paciente de 6 años que es sano y consulta por fiebre, va a ser un nivel 4, ¿sí? Y un chico de 7 años, pero que tuvo un diagnóstico de una LLA y que está en inducción y consulta por fiebre, también es un nivel 2 al menos, ¿sí? Bueno, esto es un poco más de mostrarle un poco cómo es la herramienta que utilizamos acá en el hospital, ¿sí? Los pacientes son agrupados a grupos de problemas, ¿sí? Tenemos abuso cardiovascular, dermatológico, dolor, endocrinológico, ¿sí? Y a un nivel, ¿sí? Y no siempre, digamos, va a ser exactamente al motivo de consulta por el cual traen a mi paciente. Y lo que hablábamos antes, también, digamos, si ese problema no aparece de manera exacta, lo que voy a hacer es seleccionar aquel problema que más se aproxime al motivo de consulta
real del paciente y idealmente, digamos, después si lo requiere yo puedo hacer las observaciones para el médico que lo reciba en el consultorio. ¿Sí? Y existen situaciones especiales o alertas, digamos, digamos, son pacientes que por sus características especiales tienen prioridad de ser atendidos, o sea, tienen prioridad en la evaluación, aunque no presenten alteraciones fisiológicas ni un motivo de consulta de riesgo, ¿sí? Que van a ser aquellos que son niveles 3 con TEP normal, ¿sí? En general suelen ser niveles 3 y menos frecuentemente niveles 2 y tienen prioridad para ser vistos antes dentro de su mismo nivel, ¿sí? Como por ejemplo los neonatos, ¿sí? Porque tienen poca expresividad de su afección, ¿sí? Tienen posibilidad, se pueden deteriorar rápido y no conviene que estén a largos tiempos, digamos, en la sala de espera en contacto con otros pacientes con cuadros infecciosos, ¿sí? O pacientes que tienen condiciones crónicas de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos muchos pacientes con enfermedades metabólicas que sabemos que si vomitan 2 veces se pueden descompensar rápidamente, ¿sí? Los inmunocomprometidos, ¿sí? Lo que decíamos antes, los intestinos cortos con diarrea, ¿sí? Entonces, los neonatos mínimo va a ser un nivel 2, ¿sí? Los pacientes oncológicos nivel 2 o 3 con alerta, dependiendo. Lo mismo las enfermedades congénitas del metabolismo y los inmunodeficientes, ¿sí? Mínimo tienen que ser niveles 2 o 3 con alerta. El 3 con alerta, digamos, es lo que va a hacer es que yo dentro del mismo nivel, ¿sí? Si mi paciente está clasificado dentro de un nivel 3, si yo logro colocarle ese alerta, digamos, porque me parece que lo requiere, quiere decir que lo voy a atender primero dentro de los niveles 3. ¿Sí? Básicamente es lo mismo, digamos, de colocar como nivel 2 o nivel 3 con alerta, porque van a ser atendidos progresivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y después otra cosa que es muy importante que nosotros tenemos que valorar en el triage, ¿sí? Es el dolor, ¿sí? Tiene que ser evaluado a través de una adecuada escala del dolor, ¿sí? Apropiada, digamos, para la edad del paciente, ¿sí? Nosotros en la sala de triage lo que tenemos en el cuarto de triage es pegado, digamos, en las paredes todas las escalas de triage divididas por edad, ¿sí? Para poder clasificarlos, ¿sí? Será utilizado, digamos, junto con el motivo de consulta para asignar pacientes a problemas similares a diferentes niveles de gravedad. ¿Sí? Estas son las escalas del dolor que utilizamos, ¿sí? Es importante poder utilizarlas y que nuestro paciente lo pueda referir, ¿sí? Y el dolor de por sí lo va a asignar a un nivel de urgencia, ¿sí? El dolor severo sí es un nivel 2 de urgencia, el dolor moderado nivel 3 y el dolor leve es un nivel 4. Esto es muy importante clasificarlo, digamos, porque hay muchas veces que nos olvidamos, es un abdomen agudo, o que, digamos, lo vemos y nos damos cuenta que probablemente sea que requiere internación, que sea un abdomen agudo quirúrgico y lo clasificamos como tal, pero el paciente viene en una silla de ruedas, no puede ni caminar y doblado el dolor. Entonces eso es algo en lo que tenemos que intervenir rápidamente, ¿sí? Y por último, ¿sí? Es el tercer paso en la clasificación, ¿sí? Que van a ser las constantes vitales, ¿sí? Lo que voy a hacer es a través de, acá digamos, como ven, digamos, es en el último paso del triage en donde yo recién voy a tocar al paciente, ¿sí? Es a través de una exploración física resumida, ¿sí? De signos que colaboran en la definición del nivel de urgencia, ¿sí? Para esto, digamos, y como estamos en pediatría, nosotros tenemos que conocer los rangos de la normalidad, ¿sí? De los signos vitales, ¿sí? Básicamente lo que lo que nuestro sistema nos exige, digamos, nos pide sí o sí, van a ser la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y a través de eso también puedo valorar el relleno capilar, ¿sí? Y los pulsos, cómo están. La frecuencia respiratoria, ¿sí? La presencia de signos de dificultad respiratoria, que yo ya lo había valorado en mi triángulo de evaluación pediátrica. El nivel de conciencia, la actitud y la movilidad, ¿sí? Y se pueden incluir, digamos, otros signos vitales, dependiendo cuál sea el motivo de consulta, si lo considero. ¿Sí? Hay uno de todos esos que están nombrados a mí, que a mí me molesta por sobremanera, ¿sí? Porque uno me hace perder mucho tiempo y la verdad que mucho no me va a ayudar a clasificar la urgencia, ¿sí? Que es la oximetría del pulso.
Ustedes saben lo difícil que es poder saturar un bebé que se está moviendo continuamente, digamos, y la verdad es que si yo lo veo con dificultad respiratoria, digamos, no me va a importar si satura 97% o satura 95%. Si tiene dificultad moderada, severa, digamos, ya me lo clasifica de por sí. ¿Sí? Y después, digamos, puedo llegar a necesitar la glucemia, dependiendo, digamos, del motivo de consulta. Bueno, entonces, ¿cómo va a clasificar la urgencia de las constantes vitales? ¿Sí? Esto es lo que hablábamos un poco de que teníamos que conocer los valores de la normalidad, porque las constantes vitales lo que va a hacer es clasificarlo así estén desviadas, o sea, estén por encima o por debajo de desvíos estándares para la normalidad para la edad. ¿Sí? El nivel 1, digamos, voy a tener constantes vitales alteradas por encima o por debajo de 2 desvíos estándar. ¿Sí? El nivel 2 por encima o por debajo de un desvío estándar. El nivel 3 van a estar discretamente alteradas y el nivel 4 y 5 deberían tener constantes vitales normales. Esto es muy importante, yo creo que nadie se va a acordar los rangos de normalidad por grupo etario, digamos, nosotros en lo que es nuestra herramienta de trabajo, digamos, para el triage contamos, digamos, justo no sé si se los puse, no. Justo en la ventanita donde vamos cargando, digamos, las constantes vitales, hay una ventanita donde uno puede cliquear y les muestra, digamos, los rangos de normalidad para la edad, digamos, porque es muy difícil acordárselo de memoria. ¿Sí? Entonces, hasta acá vimos, digamos, cómo clasificamos, cómo realizamos el triage, ¿sí? Vimos los 3 pasos, cómo nos iban clasificando el nivel de urgencia, ¿sí? Así estén o no estén alterados. Y ahora lo que aparece, digamos, ¿se acuerdan que al inicio de la clase, de la charla, lo que habíamos dicho es que cada nivel de urgencia debería ser atendido dentro de un tiempo estipulado, ¿sí? ¿Qué pasa? En las salas de urgencia habitualmente, y más ahora teniendo en cuenta que se nos viene el invierno, digamos, las salas de urgencias están colmadas. Entonces, no siempre vamos a poder atender a ese paciente, a ese nivel 2, dentro de los 15 minutos de que se realizó el triage por primera vez. Entonces, digamos, una vez que ese tiempo se cumple, es donde aparecen las reevaluaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que me van a permitir estas evaluaciones? Es poder pesquisar nuevamente, digamos, ese paciente que yo tengo en la sala de espera y que puede haber variado, digamos, su nivel de urgencia ahí, ¿sí? Estas reevaluaciones lo que me van a permitir, digamos, es aumentar el nivel de urgencia, pero, de nuevo, nunca van a descender de nivel, ¿sí? Todos los pacientes, digamos, entonces, que yo evalué y asigné a un nivel de gravedad, si se cumplió ese tiempo de espera, tengo que hacer la reevaluación. ¿Y en qué consiste esta reevaluación? Digamos, es volver a hacer nuevamente todo el proceso del triage para ver si cambió algo, ¿sí? Bueno, todos deberían ser reevaluados, como dijimos. El nivel 1, digamos, es una reevaluación continua, ¿sí? El nivel 2 cada 15 minutos, el nivel 3 cada 30, ¿sí? Es el nivel que está ahí en el medio y como siempre, digamos, es el más complicado y el más arriesgado porque es el nivel que es potencialmente más descompensable. Además, digamos, en general, uno al nivel 2 lo atiende enseguida, digamos, y si llegan muchos niveles 2, los va atendiendo a esos niveles 2 y se van acumulando y van esperando más los niveles 4. Entonces este es el al que yo tengo que prestar más atención y donde, digamos, las reevaluaciones son más importantes. Nivel 4 cada 60 o 120 minutos y el nivel 5 cada 120 o 240 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estas reevaluaciones? ¿Sí? Son imprescindibles, ¿sí? Por lo que decíamos antes, durante el tiempo de espera los pacientes pueden sufrir cambios clínicos, entonces esta reevaluación lo que me va a permitir es pesquisar, digamos, esos cambios, y el tiempo de reevaluación será el mismo el que se considera para su eventual asistencia, ¿sí? Acá, digamos, el sistema informático, digamos, nos avisa, nos tira una alerta, dice hay 5 pacientes para retriallar, entonces uno debería ir llamando a cada uno de ellos y realizando otra vez el proceso del triage. ¿Sí? Y aquellos pacientes que son de menor gravedad, eso quiere decir niveles 4, niveles 5, que hayan superado su tiempo recomendado, hay veces que tienen prioridad en la evaluación médica sobre otros pacientes de niveles superiores que hayan llegado hace muy poquito. Esto quiere decir, o sea, obviamente siempre que estén estables, ¿no?
Esto quiere decir, si yo tengo niveles 4 y nivel 5 que están esperando hace 3 horas, probablemente lo vaya a ver antes, ¿sí? Los vaya a revalorar antes que el nivel 3 que acaba de ser triallado, ¿sí? Además, digamos, de aumentar la seguridad del paciente, ¿sí? Para poder pesquisar ese paciente que tuvo cambios en la sala de espera, va también a fortalecer la confianza del paciente y de su familia, digamos. No es lo mismo una familia que está esperando 2 horas en una sala de espera llena, a que su hijo sea llamado, que ese mismo paciente que está esperando 2 horas, pero que cada 30 minutos alguien se acercó, le preguntó si había habido algún cambio en el estado clínico de su paciente, lo volvió a ocultar, lo volvió a ver, digamos, eso da seguridad a la familia y también ayuda, digamos, en esos momentos en que la sala de espera está colmada y los papás se empiezan a impacientar un poco, ¿sí? Esto es lo que decíamos un poco antes, que los niveles 4 y 5 idealmente, digamos, no deberían compartir sala de espera con los niveles de urgencia más altos, ¿sí? Porque lo que va a hacer es por ahí generar malestar entre los cuidadores hasta que esto esté un poco más aceitado, digamos, yo llegué hace 2 horas y él llegó recién porque lo llaman antes. Entonces, digamos, idealmente tener separados, digamos, las salas de espera de los niveles, o sea, los niveles 4 y 5 de las salas de espera de los niveles más urgentes, puede ayudar. Bueno, entonces, vimos, digamos, cómo hacíamos el triage, los 3 pasos del triage, vimos cómo íbamos a revalorar a los pacientes si no los podíamos atender en el tiempo estipulado, y ahora lo que vamos a ver es, digamos, quién debe hacer el triage. ¿Sí? Acá tenemos una pelea entre el médico, ¿sí? De urgencias, el que está en la sala de espera, y la enfermera del triage. ¿Sí? Idealmente, digamos, el miembro, o sea, la persona que realiza el triage tiene que ser del servicio de urgencias y tiene que estar capacitado o sea, en urgencias, ¿sí? Idealmente debería tener una formación, digamos, en triage hospitalario, debería haber realizado un curso o una actividad asistencial supervisada, y muy importante, digamos, como es la primera recepción del paciente en la sala de espera, o sea, en el servicio de urgencias, debería tener una capacidad de comunicación, de poder valorar rápida, digamos, la necesidad de urgencia y tomar decisiones, ¿sí? La habilidad para detectar problemas y necesidades y no para diagnosticar, y es acá, digamos, donde hasta donde veníamos diciendo, tanto el enfermero como el médico o la médica tiene, digamos, cumple con esos ítems, ¿sí? Pero acá es donde claramente enfermería nos saca ventaja, porque nosotros estudiamos y nos formamos para hacer diagnóstico. No es muy difícil desconectarnos de eso, y tratamos de, cada vez que hacemos el triage, de poder diagnosticar. Y la verdad es que si yo tengo un paciente de 6 años que tiene una dificultad respiratoria, no me importa mucho si es una bronquiolitis o o es una neumonía. No me va a sumar, digamos, en ese momento para asignar el nivel del triage, ¿sí? Entonces acá es donde, digamos, idealmente los enfermeros son los que sacan ventaja porque, digamos, van a poder detectar el problema y la necesidad que tiene el paciente sin tanto detenerse en el diagnóstico, ¿sí? La adhesión a protocolos institucionales, creo yo que también, digamos, enfermerías están un poco más entrenados en esa parte, ¿sí? Deberían tener, o sea, tienen que consolidar la relación médico-enfermero, paciente-familia, ¿sí? Hay que tener paciencia, comprensión y discreción, ¿sí? Y esta es muy, muy, muy importante, que la persona que está haciendo el triage no tiene que estar compartiendo otras funciones en el mismo momento, ¿sí? Tiene que permanecer en el sector del triage, así, digamos, no haya pacientes, digamos, porque es importante que si entra una urgencia hay alguien que esté ahí para recibirlo. Y como es digamos, lo que vimos son entrevistas de más o menos 2-3 minutos, imagínense, digamos, en este hospital la cola del triage hay veces que son de 20 metros fácil, ¿sí? Si no son más. Es un trabajo bastante estresante, entonces idealmente la persona que está haciendo el triage no debería estar en esa función más de 4 horas diarias. ¿Sí? Y claramente, digamos, como todos los que trabajan en servicios de emergencias deberían tener capacidad para trabajar sobre presión.
Entonces, como conclusión, lo que podemos decir, digamos, que la persona ideal para que haga el triage es el personal de enfermería y del servicio de urgencias. Acá, justamente en este hospital, estamos justo en el periodo de transición, ¿sí? Acá se empezó a implementar el triage en 2013, a través de esta herramienta informática que les fui mostrando, y estamos en el proceso, y lo empezaron haciendo residentes de años superiores, ¿sí? Esto quiere decir residentes de tercero o cuarto año, y recién, digamos, el año pasado se empezó a hacer la transición, ¿sí? Esos mismos residentes de tercero o cuarto año empezaron a estar, digamos, en la sala de triage con enfermería, digamos, tratando de capacitarlos para poder, digamos, finalmente que quede personal de enfermería solamente en el triage. Pero aún, digamos, nos falta un caminito. ¿Sí? Entonces, un poco, digamos, ya dijimos, en un momento de la clase, de la charla, digamos, habíamos hablado de esta figura de gestor, ¿sí? ¿Y qué es esta figura de gestor? Digamos, tiene que ver con la presencia de un médico de mayor experiencia, ¿sí? Que se encargue de resolver aquellas inconvenientes que puedan surgir a partir del triage, ¿sí? Ahora lo vamos a ir aliviando un poco más específicamente, ¿sí? Pero digamos, es una revisión sistemática y metaanálisis que evalúa, digamos, cuál es el impacto de este médico de mayor experiencia que actúa como gestor del triage en las medidas de rendimiento del servicio de urgencias, ¿sí? Entonces, lo que vieron, ¿sí? Es que la presencia del gestor del triage mejoró las medidas en el rendimiento del servicio de urgencias, y ahora le voy a explicar un poco por qué, ¿sí? Redujo el tiempo de estancia en el servicio de emergencias, redujo los tiempos de espera en la sala, en los servicios de urgencias pediátricos. Hubo una disminución del egreso de pacientes sin ser vistos, y no hubo diferencias en cuanto a la presencia de efectos adversos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían, digamos, las funciones del gestor del triage? Que, como dijimos, digamos, este gestor del triage tiene que ser el médico de mayor experiencia del servicio, ¿sí? Tanto en el triage como en el servicio de emergencia, de urgencias. Entonces, sus funciones van a recaer básicamente en decidir de manera dinámica el orden de atención de los pacientes en momentos de sobresaturación. Esto de que hablábamos antes. Digamos, se me acumularon 20 niveles 4 y 5 que están hace 2 horas y me siguen llegando niveles 3. Entonces el gestor del triage debería tener la capacidad para poder decidir o poder encargarle a alguien la atención de esos pacientes que están hace más tiempo, ¿sí? Agilizar la asistencia de los niveles inferiores cuando se han sobrepasado los tiempos de espera, ¿sí? Y resolver aquellas situaciones generadas en el consultorio del triage y de la sala de espera para mejorar el flujo de pacientes. Esto puede ser, digamos, la persona que está haciendo el triage, digamos, no encuentra básicamente, digamos, el motivo de consulta principal por el cual lo traen, entonces la enfermera o el médico que está haciendo el triage en ese momento tiene que tener bien visualizada la figura del triage para poder dirigirse a esa persona para que lo asista en ese momento. Lo mismo si en la sala de espera se genera algún tipo de conflicto, digamos, por el tiempo de espera, ¿sí? Y como dijimos antes, siempre es el de mayor experiencia. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar el trato con que digamos, el personal de enfermería es el que debería realizar el triage, ¿sí? Y el médico es el que va a hacer de gestor o gestora del triage. ¿Sí? Y un poco para terminar, digamos, es bastante difícil una vez que uno empieza a implementar el triage, que las familias y los pacientes entiendan que no tiene que ver con el orden de llegada, sino que es por el proceso, es a través del proceso del triage. Bueno, Julia, excelente la exposición, muy claro todo. No sé si alguien de los que está conectado quisiera preguntar algo, alguna duda, para aprovechar que Julia nos pueda comentar. A ver, me fijo.
Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Pablo Alfaro. Excelente la presentación. Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo estás? Venite a nuestra provincia, que te necesitamos. Bueno, en algún momento quizás. No, bueno, excelente y bueno, guardo los mejores recuerdos, así que un placer volver a escucharte. Y te quería hacer una consulta. Nosotros acá en el Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú, la verdad es que, bueno, hemos pensado en múltiples oportunidades poder gestar un sistema de triage. Sí. Es una situación un poco difícil. Nosotros tenemos consultas mensuales aproximadamente entre 2.800, 2.900 consultas, que la realidad así no tenemos cuantificado de qué nivel, Claro. pero sí son bajos los niveles 1 y 2 en relación a lo que ustedes pueden tener allí en el hospital. Pero hemos podido, digamos, la guardia de nuestro hospital absorbe entre un 83 y un 85% de todas las consultas pediátricas, solo en la guardia. Y yo lo que les quería consultar es si ustedes allí en el hospital, en el Garrahan, tienen un sistema como de, ¿cómo llamarlo?, de derivación interna, es decir, la guardia en este momento está completamente saturada, podemos ir al servicio de bajo o mediano riesgo, que allí lo puedan ver por pacientes que la verdad que nosotros tenemos, la mayor incidencia son catarros de vía aérea superior o infecciones respiratorias aguda alta, que los pacientes allí mantienen espera a veces inclusive de 2, 3 horas, son todos nivel 5. A ver, ese triage en realidad es gestado desde, digamos, en conjunto con el equipo de enfermería y médicos, por supuesto. Y a veces hay un tiempo de espera que no es tan largo, pero pues nosotros estamos queriendo poder generar espacios que no sean las consultas por guardia, sino de poder derivar a consultorios. No sé ustedes si tienen alguna experiencia en esto. O un poco por ahí la bibliografía, un poco de lo que habla, si habla algo de esto o aconseja con respecto a ello, algo en particular, bueno, eso te quería preguntar. O sea, lo que me estás preguntando es si los niveles de menores urgencias, por ejemplo, 4 o 5, sí, los digamos, niveles 4 y 5 podrían gestar una derivación. Mira, pasa que, digamos, por consultorios externos. Es una... Claro, vos para poder definir, digamos, que el paciente en ese momento no requiera ninguna intervención, digamos, vos necesitas revisar ese paciente. El triage, digamos, o sea, si está bien implementado y demás, lo hace una personal de enfermería. Entonces vos en ese momento, para poder definir que el paciente se puede ir de la guardia y no puede ser, digamos, no requiere ser valorado por un médico en ese momento, digamos, que puede esperar al día siguiente, es un poco jugado, salvo que tengas un perfil, digamos, es una valoración preliminar. Digamos, nosotros acá en el hospital, digamos, lo que hacemos es derivarlo directamente al consultorio, y en el consultorio tiene la valoración médica, digamos, que puede ser que en ese momento no requiera ninguna intervención por nuestra parte, y a partir de ahí se lo guiará, digamos, a través de cómo seguir, digamos, con la atención en el hospital. Pero yo creo que tomar la decisión desde el triage es un poco peligroso. No sé si te respondí, Pablito. Ay, no escucho nada. No se escucha nada. No sé si alguien está escuchando, pero yo no. Bien. Bien. Claro, perfecto, estamos de acuerdo. Sí, excelente. Digamos que nosotros tenemos... ¿Me escuchás ahí? Sí, ahora sí.
Hola, ahí está, ¿me escuchás? No, bueno, Sí, sí, sí. me respondiste perfecto, Juli, gracias. Hay que seguir trabajando, tenemos también otra serie de dificultades que tienen que ver, por supuesto, con la mano de obra, con el acceso a chicos, y bueno, hay un montón de otras situaciones previas, pero bueno, eh, súper, gracias por la respuesta y excelente la clase. A todos los amigos. Saludos, Pablito. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Veo que hay gente de varios lugares conectados, no sé si alguien de alguno de los que participan en la charla, que trabajen en alguna guardia, que quiera sacarse alguna duda. O que tenga experiencia en triage. No sé si alguno de los... Nosotros particularmente en nuestro hospital están trabajando, está conectado acá el jefe de guardia del hospital nuestro, y se está trabajando sobre el triage en estos momentos, así que después tal vez si vos nos dejás un mail o algo por algún contacto, Sí, tal vez nos obvio. puede servir. Sí, sí, sí. Bien. Sí, obvio, eso no hay ningún tipo de problema. Sí, yo las preguntas que te iba a hacer, justo vos las expusiste bien en el Power, que quien realizaba el triage allí en el hospital, y bueno, ahí vos explicaste claramente que lo realiza el equipo de enfermería, que están haciendo la transición con los residentes superiores, Sí. y esa era una de mis preguntas, así que bueno, ya quedó la respuesta. Y bueno, la charla esta va a quedar grabada, así que también la vamos a compartir con el que la necesite más adelante. En el chat no veo ninguna pregunta, no sé si querés agregar algo más, Julia, a la charla. No, por ahí, digamos, lo que no me quedó en el Power, pero que sí es importante, digamos, que nosotros acá tenemos una herramienta informática, pero digamos, no es estrictamente necesario tener la herramienta informática para poder realizar el triage, digamos. Puedo empezar a hacerlo, digamos, porque es muy difícil tener, digamos, esa herramienta informática. Yo tranquilamente, digamos, el triage lo puedo empezar haciendo con papelitos, o sea, con post-it, y ir asignándole a mi paciente, digamos, el nivel del triage. Yo creo que es una manera de empezar, y después uno va a ir afilando un poco las aristas, limando un poco las aristas, pero es importante hacerlo. Sí. Importante los espacios físicos de cada lugar de donde uno trabaja, por ahí tal vez ahí tienen más consultores designados y por ahí eso agiliza. Pero bueno, creo que cada lugar se va adaptando y es una buena manera de agilizar la atención y priorizar. Sí. Totalmente. Bueno, si no hay preguntas, te liberamos, Julia. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Hasta el próximo encuentro.